que nos permite estar aquí. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, porque sabemos, Señor, que tú tienes un propósito para nosotros, que no es una casualidad, que no es una circunstancia que estemos hoy aquí, sino que tú tienes un plan para nosotros. Nos ponemos en tus manos, Dios. Queremos que este tiempo que vamos a estar aquí, tú abras nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, que podamos ver la verdad de tu palabra para nuestra vida en este día. Toca nuestro corazón, quebranta toda dureza, quita todo lo que estorbe, Señor, en nuestra mente, quita toda ansiedad, toda preocupación, todo fastidio, todo aburrimiento, quita todo aquello, Señor, que es una barrera en esta mañana, y que podamos estar dispuestos, que podamos estar receptivos, que podamos estar abiertos, Señor, a lo que tú quieres decirnos en este tiempo para nosotros. Nos ponemos en tus manos. Apresura los pasos de aquellos que vienen en camino, Señor, guárdalos. Y permite, Dios, que juntos en esta mañana podamos escuchar lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. ¿Puede ocupar su lugar? Me da mucho gusto que usted esté en esta mañana aquí. Yo creo que Dios tiene un propósito para su vida hoy, así que no crea que es una casualidad, que había usted tal vez tomado ese tiempo apartado para venir hoy. No, Dios tiene un propósito para su vida. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad. Vamos a agradecerle a Dios que Él tiene un propósito para nosotros, que Él quiere hablarnos. Pero aquí la pregunta más bien sería, ¿nosotros queremos escucharlo? ¿Nosotros estamos listos para saber lo que Él quiere decirnos? ¿Amén? Bueno, pues esta es una oportunidad que Dios quiere que nosotros estemos dispuestos para escuchar lo que Él nos quiere decir. Le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Y recuerde que hemos estado escuchando la palabra de Dios aquí en el Evangelio de Marcos. Nuestro hermano Macario nos compartía acerca de los acontecimientos sobre el arresto de Jesús, la traición de uno de sus discípulos y lo que Jesús enfrentó en ese lugar donde Él estaba orando y cómo todos lo dejaron solo. En el momento más difícil para Él se sintió solo. Y se quedó en una explicación que pareciera que no tiene ningún sentido que esté ahí. Marcos capítulo 14, en el verso 51. Vamos a darle lectura desde el versículo 51 hasta el verso 65. ¿Ya lo tiene ahí? Marcos capítulo 14, versículos 51 al 65. Si ya lo tiene, diga un fuerte amén. Bueno, entonces le voy a pedir que se ponga de pie para que demos lectura a la palabra del Señor en esta mañana en Marcos capítulo 14. Si usted no trae su Biblia, también está en las pantallas el texto para que lo pueda ir leyendo con nosotros. Vamos a darle lectura en voz alta. Y dice la palabra de Dios en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, y los ancianos, y los escribas, y Pedro, y le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho de mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Puede ocupar su lugar. Esta porción del Evangelio de Marcos nos habla sobre el juicio que Jesús tenía que enfrentar. Estaba enfrentando en ese momento. Pero vemos que inicia con un acontecimiento como que fuera de lugar. El hermano Macario nos explicaba el domingo anterior sobre este joven que es muy probable, ¿verdad? No hay una constancia escrita, pero según la tradición judía y los historiadores de ese tiempo, se cree que era el propio autor del Evangelio de Marcos, el propio escritor, que se describe a él mismo en una circunstancia en la que él se encontró en ese momento, porque él, siendo un testigo visible, él personalmente estuvo allí y por eso escribió esos acontecimientos. Entonces se dice sobre este joven, Juan Marcos, que él se encontraba en ese lugar. Él estaba ahí de manera presencial viendo lo que estaba sucediendo. Y hace un señalamiento sobre que él iba envuelto en una sábana. Algunos de los historiadores comentan que en realidad lo que él llevaba era, como por decirlo ahora, su ropa interior. Iba en ropa interior, viendo la conmoción y todo lo que estaba sucediendo, el arresto de Jesús, y que era llevado al palacio del sumo sacerdote. Él salió con lo que tenía puesto y quería estar allí viendo lo que estaba sucediendo. Se cree que Juan Marcos era una persona de un nivel económico pues más o menos bueno, y que lo que está diciendo aquí es que él, al mencionar este tipo de prenda que llevaba, se menciona que iba en ropa interior y que su ropa era buena, porque normalmente la ropa que llevaban las personas era de lino, y no se menciona una sábana como haciendo esa observación, sino más bien se dice él, pues yo creo que lo agarraron en chanclas y salió corriendo a ver qué estaba pasando con Jesús. Juan Marcos menciona este acontecimiento haciendo una observación como un paréntesis, diciendo: yo estuve ahí y con lo que tenía puesto salí corriendo para ver lo que le estaba pasando a Jesús. Y comienza así entonces el evangelista en esta porción de la escritura a decirnos lo que él comenzó a ver. Dice que este juicio se dio en un lugar, en el patio del sumo sacerdote,
fueron y le siguieron, pero quiero que veamos aquí en el Evangelio cómo dice desde el verso 52. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Dice, porque muchos decían falso testimonio contra él. Dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Recuerda que habíamos hablado sobre estos personajes que están ahorita aquí en esta narración del Evangelio de Marcos. El sumo sacerdote, principales, los sacerdotes principales, los ancianos y los escribas. ¿Quiénes eran esas personas dentro del pueblo judío en ese momento? ¿A quién representaban estas personas que están ahí dando comienzo a este acontecimiento? ¿A quiénes representaban ellos? ¿Qué significaba el lugar que ellos ocupaban dentro del pueblo? Autoridades. Eran las autoridades principales del pueblo que Dios había escogido, del pueblo de Dios, de la descendencia de Abraham, de aquellos a quienes se les había prometido que serían un pueblo escogido. Aquellos quienes estaban esperando un Mesías, un Redentor, un Libertador, aquellos a quienes se les había dado las promesas hechas a Jacob, a Israel. Eran un pueblo especial, eran el pueblo de Dios y son actualmente el pueblo que Dios ha escogido. ¿Qué similitud pueden tener con nosotros hoy? Que nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros también somos a quienes Dios ha escogido, a quien Él ha mostrado su misericordia y su compasión y nos ha dado redención, nos ha rescatado, nos ha comprado, nos ha dado sus preciosas y grandísimas promesas. Entonces podemos identificarnos en eso con el pueblo de Israel. Ellos en ese momento, en ese lugar, habían sido escogidos por Dios. Y estas personas, el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, estaban representando la autoridad, quienes tenían una responsabilidad dentro del pueblo de Dios. Tal vez nosotros podemos decir, tal vez tú podrías decir, bueno, yo sí soy parte del pueblo de Dios, pero yo no tengo ninguna responsabilidad, yo no tengo ninguna autoridad, tal vez yo no represento ningún liderazgo. Tal vez puedes decir, sí, yo sí lo tengo, porque yo doy clases a los niños, o estoy en la puerta, o soy ujiero, o tengo una responsabilidad en la oración, en el grupo de artes, en la música, en la predicación. Tal vez estoy haciéndome cargo de algo, ayudo en este lugar. Tengo una responsabilidad. Sea cual fuere el lugar que ocupamos, formamos parte de ese pueblo. Yo creo que tú y yo formamos parte de ese liderazgo. Formamos parte, somos representantes de Dios en este lugar, en esta tierra, en nuestra comunidad, en nuestra familia. Somos sus representantes. Y Dios nos ha entregado una tarea, una responsabilidad a cada uno de nosotros. En eso podemos identificarnos, que somos parte del pueblo escogido de Dios y que Dios nos ha dado una responsabilidad específica a cada uno de nosotros. Y dice que Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Recuerda que hablábamos de Pedro durante el transcurso del Evangelio de Marcos y que había otros dos que junto con Pedro estaban cerca de Jesús. Aquí podemos ver en este momento
que Pedro no está muy cerca, que digamos, ¿verdad? Y dice, Pedro lo siguió ¿de qué? De lejos. Cuando vinieron las circunstancias difíciles, cuando vinieron los problemas, ese discípulo amado, ese discípulo que estaba siempre cerca de Jesús, empezó a estar de lejos. Pero vamos a regresar entonces a este juicio que está teniendo lugar en este momento. Jesús tuvo que someterse a dos juicios diferentes. Jesús tuvo que enfrentar dos juicios diferentes en el momento en que fue arrestado. El primero de ellos vemos que es un juicio por parte de las autoridades del pueblo de Dios. Podríamos decir, ¿verdad?, entre comillas, un juicio eclesiástico. Vinieron los líderes, los responsables, los representantes del pueblo de Dios y empezaron a tomar una posición de jueces. Tuvo este juicio eclesiástico lugar, primero, cuando llevaron a Jesús ante Anás, que había sido el sumo sacerdote, y que el sacerdote actual, el sumo sacerdote actual, era su yerno, Caifás. Este juicio también tuvo lugar ante el Sanedrín. Ahorita le voy a explicar quiénes eran los del Sanedrín. Es decir, que el sumo sacerdote, los principales sacerdotes y los ancianos estuvieron allí. Ellos eran parte de ese Sanedrín, de ese cuerpo, de esa reunión de autoridades. Y Jesús tuvo que comparecer ante ellos otra vez cuando amaneció. Eso fue el juicio ante las autoridades eclesiásticas que él tuvo que enfrentar, ¿no? Autoridades eclesiásticas, entre comillas, porque eran los líderes que representaban, que eran la autoridad de Dios en ese lugar, en ese momento. Pero Jesús también tuvo que enfrentar otro juicio, un juicio civil ante las autoridades de esta tierra. Y hubo tres etapas en las que Jesús se presentó ante ese juicio. Primero, cuando es llevado ante Pilato. Luego, cuando es llevado ante Herodes. Y por último, cuando lo regresan nuevamente con Pilato. Entonces Jesús enfrentó dos diferentes clases de juicio. Pero aquí, en este momento, vamos a hablar del juicio que hicieron para él las autoridades del pueblo de Dios. Marcos nos da evidencia desde el primer momento en que empieza a hablar de este juicio, que no se trata de un juicio justo. No es un juicio para demostrar si es inocente o culpable. Jesús es traído ahí, primeramente, ¿cómo fue entregado? ¿De manera justa? ¿Cómo fue que la persona que lo entregó lo señaló? ¿Qué recibió esa persona? Dinero. Fue sobornado. Estamos empezando a ver que entonces no fue un juicio justo. Porque el hombre que entregó a Jesús recibió algo a cambio. Y puesto que el Sanedrín ya tiene una sentencia para él, previamente, antes de que Jesús, el acusado, llegara, ellos ya sabían que tenía que ser condenado, culpable. No estaban esperando a decir, a lo mejor es inocente, vamos a ver qué pruebas se presentan, vamos a ver cuántos testigos llegan, vamos a ver si los testigos lo que dicen es válido para poder condenarlo. No. Ya llevaban a los testigos que tenían que declarar. Y ya sabían los testigos lo que tenían que decir. Pero dice aquí el Evangelio de Marcos que ni aún así, ni aún sobornando, ni aún dando lugar a un juicio ilegítimo, un juicio que no era justo, concordaban los testigos. Ni aún así se ponían de acuerdo. Vemos entonces que este juicio no es justo, que se llevan a cabo diferentes acciones ilegales. ¿Usted cree que eso se podrá parecer a lo que vivimos nosotros hoy en México? Que a veces el acusado
el que es arrestado, el que es llevado ante las autoridades civiles, no llega a ese lugar para ver si es inocente o culpable, sino que llega ahí porque ya todo está arreglado para que sea condenado. Podemos identificarnos en eso. Lo vemos tal vez muy comúnmente en nuestro país, que no se busca comprobar la inocencia, que las autoridades civiles, que el derecho de nuestro país, las autoridades, los jueces y los magistrados que tienen la responsabilidad de comprobar antes de emitir un castigo, no lo hacen. Y vemos que este juicio tuvo muchas acciones ilegales, como hoy en día lo podemos ver también. Jesús estaba siendo llevado a ese lugar y esas autoridades estaban buscando la manera de entregarlo para que lo mataran. Es decir, querían aplicarle la pena de muerte y estaban buscando una razón que justificara que Jesús fuera muerto. Siendo entonces la pena capital la que querían que se le impusiera a Jesús, tenía que tratarse durante el día, según la tradición de los judíos y sus reglas que ellos tenían en su comunidad, en su pueblo. Cualquier reo que era culpado y el castigo era que muriera, tenía que ser tratado el juicio durante el día. ¿Y a qué hora era Jesús que era llevado? Durante la noche. El veredicto debía darse durante el día. Primera irregularidad. Jesús estaba siendo llevado en un tiempo en el que no debía estar ahí, porque era de noche. Los juicios en segundo lugar, nunca debían realizarse cuando estaba a punto de llegar el día de reposo. No debían realizarse ningún juicio en las vísperas del día de reposo, de algún día festivo. ¿Recuerda por qué estaban ahí? ¿Y qué era lo que estaba celebrando Jesús con sus discípulos? Segunda irregularidad. No deberían estar llevando a cabo un juicio en vísperas de una celebración como la Pascua, que duraba varios días. Tercera acción ilegal en este juicio. En los casos de la pena capital, se tenían que empezar con las razones para exonerar al acusado, para tratar de liberarlo de la pena de muerte, y no con razones que lo condenaran a morir. Número 4. Los veredictos para que un reo que era culpable y que merecía la pena de muerte fuera exonerado se alcanzaban el mismo día. En ese mismo día, si el reo que era llevado se demostraba que era inocente, ese mismo día tenía que ser liberado. Pero los veredictos de condenación tenían que ser confirmados al siguiente día. Y Jesús ese mismo día fue llevado. No se esperó a que fuera llevado un día más para revisar su caso. Después de una noche completa, tenían que esperar una noche completa para saber si había algún testigo más, para investigar si había algo más que comprobar. La condenación requería la evidencia de 2 testigos. Y cuando no estaban de acuerdo, esos 2 testigos, el testimonio era anulado, porque los 2 testigos tenían que estar de acuerdo. Se había establecido en el libro de Deuteronomio y de Números, que solamente si 2 testigos confirmaban lo que había pasado, era que podía ser condenado. Pero dice el Evangelio de Marcos que traían a los testigos y ni aún trayéndolos y diciéndoles lo que tenían que decir, concordaban. Había diferencias, no había algo que fuera concreto. Y se requería que el juicio se llevara a cabo en el templo. ¿Recuerda dónde estaban llevando a Jesús? ¿A dónde entró Pedro? ¿Al patio de dónde? De la casa del sumo sacerdote. Ni siquiera estaba
en el lugar adecuado para que se llevara un juicio. Había sido llevado de noche a un lugar donde no debería estar siendo enjuiciado. Hay un lugar en el templo que se llama la Cámara de Piedra, y era ahí donde los reos tenían que ser llevados a cabo ese juicio. Y a diferencia de esto, Jesús estaba en una hora, en un lugar donde no debía estar, siendo juzgado por las autoridades del pueblo de Dios. Y recuerda que hablábamos de estos personajes: el sumo sacerdote, todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas estaban en ese lugar. Ellos eran el Sanedrín. La palabra concilio o Sanedrín es lo mismo, el concilio y el Sanedrín. Cuando hablan de la palabra concilio, significa que estaban reunidos y estaban sentados todos juntos. Estaban tomando una decisión, se estaban poniendo de acuerdo. Por eso se llamaba Sanedrín o concilio. Y también se le daba la traducción de tribunales. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Recuerda que habíamos hablado de estas personas hace unos capítulos antes? Estaba el sumo sacerdote, que dijimos que era Caifás, ¿verdad? Y que estaba Anás, que había sido el sumo sacerdote antes. ¿Por qué cree usted que había diferencia entre las autoridades a las que estaba siendo llevadas Jesús? ¿Sabe que el puesto de sumo sacerdote era un puesto que ocupaba una persona durante toda su vida hasta que se muriera? Era un puesto vitalicio, como los reyes. No lo pueden cambiar hasta que se muera. Entonces, ¿por qué había Caifás y Anás, que había sido el sumo sacerdote anteriormente? Porque en ese tiempo, en ese momento, debido a la condición política del pueblo de Israel, el sumo sacerdote era un títere movido por el pueblo romano, por las autoridades romanas. Y como Caifás, pues, era su pupilo de Pilato y de las autoridades que estaban ahí, pues decían: no, mejor tú quédate ahora en este puesto de sumo sacerdote. Pero la gente, el pueblo judío, llevó a Jesús ante Anás. Y entonces se presentaron todos los demás. Para que el Sanedrín estuviera completo, tenían que estar 70 personas presentes. 70. Y tenían que tomar la decisión unánime. ¿Y qué cree? Ahí estaban todos. Eso de que la decisión fuera unánime, pues había muchas irregularidades. ¿Recuerda quién formaba parte de ese cuerpo de concilio y tribunales? ¿Recuerda a alguien que fue a ver a Jesús de noche? Nicodemo. Era parte de esas autoridades. ¿Recuerda a otro hombre muy importante que ofreció su tumba y las especias para el ritual funeral de Jesús? ¿Recuerda cómo se llamaba? José de Arimatea. Estaba allí. Eso significa que cuando el Sanedrín se juntó, no todos estaban de acuerdo en la decisión que se estaba tomando, pero tenían que estar presentes. Es más, ni siquiera les estaban preguntando. La decisión ya estaba tomada. Este reo es culpable de muerte. Y lo que tenemos que ahora nosotros encontrar es la forma de comprobarlo ante las autoridades romanas. Entonces estaban ahí estos personajes, el Sanedrín, que estaba representado por el sumo sacerdote, los sacerdotes principales y los escribas, los fariseos y todos los que estaban ahí en ese lugar. ¿Sabe qué es muy importante? Porque esta porción del Evangelio de Marcos nos está hablando de las personas que conocían a Dios, las personas que estaban sirviéndole a Él, los líderes, los que representan al pueblo de Dios. 12 veces en esta pequeña porción del versículo 51, 53 al 65, 12 veces se mencionan a personas que representaban la autoridad, que Dios les había dado una autoridad dentro del pueblo de Dios. Así que
Si tú tienes una autoridad, una responsabilidad dentro del pueblo de Dios, debes de poner tus ojos bien abiertos, tus oídos bien abiertos, tus ojos bien abiertos, porque seguramente esta palabra nos está hablando a nosotros. Y porque seguramente Dios le va a hablar a aquellos a los que representan, personas que tienen una responsabilidad dentro de su pueblo. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan en el capítulo 11, versículo 53. Juan 11, 53, por favor. Si alguien lo tiene, ¿le puede dar lectura? Vamos a darle lectura desde el 52. Desde aquel día acordaron ¿qué? Matarle. Ya estaba tomada la decisión de lo que tenían que hacer estas autoridades religiosas. No solamente querían sacrificar a un hombre por una causa mayor, para salvar al pueblo. Es mejor que muera uno solo, a que padezca todo el pueblo, decían estas autoridades. Y ellos planearon darle muerte a Cristo. No fue el pueblo, no fueron aquellos que lo ovacionaron cuando entró en Jerusalén montado en un pollino, sino fueron las autoridades, los que tenían responsabilidad, los dirigentes, los líderes, los fariseos, los principales sacerdotes. Eran las personas que estaban haciendo este juicio condenatorio. ¿Por qué los fariseos tenían tantos problemas con Jesús? ¿Por qué estas autoridades religiosas odiaban a Jesús? ¿Por qué querían darle muerte? ¿Por qué desde mucho tiempo antes acordaron encontrar algo para condenarlo? ¿Qué razón podían tener estas autoridades para estar en contra de él? ¿Qué nos dice este Evangelio de Marcos? ¿Qué nos dice Mateo y Lucas sobre la relación de las autoridades religiosas con Jesús? ¿Cómo era esa relación? ¿Lo recuerda? Era hostil. Vamos a ver aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 23. A ver si aquí ve alguna de las cosas por las cuales estas autoridades no querían a Jesús. ¿Ya lo tiene? Mateo capítulo 23. Dice, Jesús acusa a los escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo.
el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí empieza, fíjese, tendrían razón de odiar a Jesús. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas como pretexto, hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el cielo sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del plato, pero por dentro estáis llenos de robos y de injusticias. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo envío profetas y sabios y escribas de ellos. A unos mataréis y a otros mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Imagínense escuchar a Jesús todo lo que les estaba diciendo a estas autoridades religiosas. ¿Cómo cree usted que se sintieron? ¿Muy bien? ¿Muy a gusto? ¿Muy molestos? ¿Este quién es? ¿Este quién es para venir a decirnos esas cosas? ¿Qué le pasa? ¿Quién se cree? Estaban muy molestos todas las autoridades religiosas. Pero Jesús no es llevado por la multitud del pueblo a ese juicio. ¿Por quién está siendo llevado? Por estas autoridades del pueblo de Dios. ¿Cuál es la acusación de Jesús a estos hombres? Dicen y no hacen. Atan cargas pesadas que ellos ni siquiera con un dedo quieren tocar. Les gusta ser los primeros en todo, que sean reconocidos. No son humildes y serviciales.
devoran las casas de las viudas, son aprovechados. Dejan lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Limpian lo que se puede ver por fuera, pero están llenos de robo y de injusticia. Por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Y cuando empieza a hablar sobre la ofrenda del templo, sobre el oro del templo, les está diciendo, ¿qué es lo único que les interesa? ¿Qué es lo único que les interesa a estas autoridades? La ganancia, lo que pueden obtener. Nosotros tal vez podríamos decir, bueno, eso no me aplica a mí, yo es más, ni siquiera represento aquí, no soy líder, no soy colaborador, no represento a nadie, y pues esas cosas no me aplican. Pero ¿cuántos de nosotros decimos y no hacemos? ¿Cuántos de nosotros atamos a otros con pesadas cargas que no queremos nosotros mismos llevar? Nos gusta ser los primeros, nos gusta ser reconocidos, nos gusta siempre tener la razón. A ver, que me expliquen esto, porque yo lo voy a estudiar y voy a dar cuenta de ello. ¿Cuántos de nosotros no somos humildes y serviciales? Oye, hermano, que si nos puedes ayudar a... ¿Qué crees que no puedo? Oye, podrás traer unos dulces, podrás hacer esto, podrás hacer aquí, ¿qué crees? Híjole, tengo un compromiso. Devoráis las casas de las viudas. Sacan provecho de la fe. Sacan provecho de la piedad, de la misericordia, queriendo obtener ganancia, aún del que está más necesitado. Dejan lo importante, que es la misericordia, la justicia y la fe. Y se llenan de hipocresía, robo, injusticia e iniquidad. Esta parte del Evangelio de Marcos está dirigida al pueblo de Dios, a aquellos que se supone que representan a Dios. Y hermano, esta palabra primero corta para acá, porque es una espada de dos filos, y corta para acá y corta para allá, porque es una palabra poderosa que nos está confrontando con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de comportarnos, con nuestras actitudes, con la forma en que nos conducimos en el día a día. ¿Cómo somos? ¿Somos diferentes a esos representantes del pueblo de Dios? Pareciera ser que no en muchas cosas. Jesús hacía lo contrario que los fariseos estaban haciendo. Y Jesús se los decía personalmente. Y se lo decía al pueblo. Escúchenlo, sí. Escuchen lo que están diciendo. Pero no hagan lo que ellos hacen. Jesús hacía lo contrario. La ley de Moisés. Vamos a regresar al juicio que estaba siendo llevado a cabo. La ley de Moisés decía que una persona no podía ser condenada a muerte y que no solamente por un solo testigo, sino que debería de haber por lo menos 2 o varios testigos. Vamos al libro de Números capítulo 35, por favor. 35:30. Si lo tiene, por favor, dele lectura fuerte, fuerte. Números capítulo 35, versículo 30. A ver, fuerte, por favor. Un solo testigo no podría ser suficiente para que otro muriera. ¿Recuerda qué estaba haciendo el Sanedrín? ¿Recuerda qué estaban haciendo estas autoridades? Buscando testigos que concordaran con lo que ellos querían hacer. Marcos no presenta el contenido de las distintas acusaciones. ¿Usted cree que nada más hubo una cosa por la que querían acusar a Jesús?
había muchas cosas que ellos tenían como elemento para condenar a Jesús. Había muchas, pero como eran tan distintas, los testimonios eran tan distintos de las diferentes personas, no encontraban una que fuera suficientemente poderosa para condenarlo. Entonces, solamente encontraron una en la que hubo pues algo parecido, y fue el anuncio de la destrucción del templo, aunque tampoco los testigos coincidían en esto. No había algo que concordara. ¿Recuerda que hablamos del templo? Quise poner las mismas imágenes que le había mostrado sobre el templo. El templo de los judíos, aquel majestuoso lugar que representaba la identidad de ellos. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? Su historia, ¿a quién pertenecían? Eran el pueblo escogido de Dios, y Dios les había dado ese lugar para la adoración. La adoración era algo muy importante para ellos. Entonces, nadie podía decir nada que dañara la reputación de ese lugar. Nadie podía decir nada que atentara siquiera en contra de ese símbolo tan importante que les daba identidad a los judíos. La acusación es que Jesús afirmó que derribaría el templo hecho con manos y que en 3 días edificaría otro hecho sin manos. Y eso no fue lo que dijo Jesús. Vamos a regresar aquí a la lectura de Marcos. Marcos capítulo 14. Estamos viendo desde el 53. Y fíjese en el verso 57, Marcos 14, 57. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban. ¿Y Jesús había dicho eso? Jesús había dicho que él destruiría el templo hecho de manos y en 3 días edificaría otro hecho sin manos. Vamos a ver lo que en realidad Jesús dijo, ahí en Juan capítulo 2. Cuando Jesús purificó el templo, la gente que estaba ahí le escuchó decir esas palabras. Pero, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Jesús, después de haber hecho un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, esparció las monedas, volteó las mesas y dijo a los que vendían, quiten esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Verso 17 del Evangelio de Juan capítulo 2. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Jesús les respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, por cuanto resucitó de entre los muertos. Sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Jesús dijo que iba a destruir ese templo. ¿De qué templo estaba hablando? Del templo de su cuerpo. ¿Y acaso no Jesús levantó ese cuerpo? Al 3er día resucitó. Marcos nos da a entender que esa afirmación era una prueba falsa, al menos en parte,
porque utilizaron las palabras de Jesús para acomodarlas de tal manera que afirmara lo que ellos querían que dijera. Jesús no afirmaba que sea Él quien vaya a llevar a cabo la destrucción del templo. Y yo le puse ahí una imagen del templo que fue destruido. En realidad, ¿quién destruyó el templo después de que Jesús mencionó esas palabras? Los romanos. Los mismos romanos destruyeron el templo. Jesús estaba hablando de la destrucción del templo. Estaba hablando de que sería el resultado de los acontecimientos finales que se aproximaban. En cualquier caso, si hay una responsabilidad en la acusación que se le hizo a Jesús, porque Jesús estaba anticipándoles que ese templo habría de ser destruido. Que ese templo físico, del que tanto estaban orgullosos y del que tanto amaban, iba a caer por manos del propio pueblo romano. Ese templo construido sin manos debe entenderse como la iglesia, como nosotros, como el cuerpo de Cristo, que gracias a la resurrección que Él hizo al bajar de esa cruz, al ser sepultado y al resucitar, es ese templo, es esa iglesia, es esa congregación a la que le está dando vida. Templo que no es hecho de manos, que surge de la resurrección de Jesús y por la obra del Padre al resucitar a Jesucristo de entre los muertos. Pero regresemos a ese juicio y a los personajes principales de los que nos está hablando. ¿Quiénes dijimos que son los personajes principales? Las autoridades del pueblo de Dios. El sumo sacerdote quiere que Jesús mismo responda a las acusaciones que todos están llevando en contra de él. Que las autoridades, que los que ya se pusieron de acuerdo, están virtiendo en contra de Jesús. Quieren que él se defienda para ver si se inculpa con sus propias palabras. Y esto no era algo nuevo, recuerda que ya lo habían hecho antes. Vamos a poner esto para hacerle caer. Vamos a decir aquello para tentarle. Y Jesús les respondía también. ¿Ustedes quieren que yo les conteste? Bueno, ustedes contéstenme esto. Y nunca habían podido encontrar algo que pudiera condenar a Jesús. Pero en este momento, en este primer juicio eclesiástico, Jesús ¿cómo se quedó? Sin responder. Jesús no dijo ni una sola palabra. Hasta este momento, ¿verdad? Jesús no dio respuesta a sus acusaciones, porque Jesús sabía en qué momento tenía que manifestarse y qué tenía que responder. No estaba respondiendo a todas las acusaciones. Él sabía que tenía una palabra a la cual sí tenía que responder. Y en consonancia con lo que las escrituras mencionaban, anunciaban acerca de él, el silencio del justo. Tenía que cumplirse lo que había sido escrito por el profeta Isaías. Vaya conmigo al libro del profeta Isaías en su capítulo 53. Isaías 53, verso 7. Y si lo encuentra, por favor, ayúdeme a leerlo. Isaías 53, 7. Jesús ante las autoridades enmudeció. No abrió su boca ante esas acusaciones, porque ninguna de ellas cumplía el propósito por el cual él estaba allí. Jesús estaba allí en ese momento porque él sabía su misión. Él sabía que tenía que llegar a ese juicio. Y entonces, el momento en que habló, el momento en que dio su respuesta, fíjese, vamos a buscar ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, en el verso 62. Marcos 14, 62. Ayúdeme a leerlo a alguien.
Entonces, la respuesta que cumplía la misión de Jesús es dada. Recuerda que puede ver ahí en el verso anterior, ¿cuál fue la pregunta del sumo sacerdote? ¿Qué le pregunta? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y entonces esa era la misión. Jesús había venido para manifestar quién era Jesús, el Cristo, el Mesías, el enviado, el Salvador del pueblo, el Hijo del Bendito. Y es entonces ahí donde Jesús se abre su boca para manifestar la misión que Dios le había dado, que trajera a este mundo, a este lugar. Jesús el Mesías. Jesús, ese mismo Jesús que había sido aclamado, entrando sentado sobre un pollino y declarado por el pueblo como el bendito. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana! Sálvanos tú que puedes. Jesucristo el Mesías, sálvanos ahora. Se estaba cumpliendo en ese momento. Y la pregunta que le hacen para manifestar que él era culpable es dicha sin detenerse. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo del Bendito? Y Jesús con toda firmeza responde ¿qué? Yo soy. ¿Recuerda estas palabras? ¿Quién se manifestó con ese nombre? El Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo para liberar a su pueblo. ¿Recuerda cuando Moisés es enviado a liberar al pueblo de Egipto? Le dice a Dios, Señor, ¿quién les voy a decir que me manda? ¿Quién les voy a decir que me está enviando a liberarlos? Y la respuesta fue, yo soy. Entonces Jesús manifiesta que Él es el Dios Todopoderoso, que está viniendo a cumplir su misión en esta tierra. Ya antes Jesús se había manifestado de manera muy encubierta, pero aquí lo hace abiertamente. Aquí lo hace en una forma en que todas las autoridades pudieron escuchar que Él dijo que Él era el Cristo. ¿Recuerda que hubo una mujer a la que Él le manifestó que era el Mesías? ¿Recuerda cuándo fue eso? Jesús estaba en el pozo. Juan 4, versículo 23 y 24. Les dijo, cuando venga el Cristo, ¿verdad? Él nos dirá dónde se debe adorar. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy el que está contigo. Nos revelará todas las cosas. Yo te estoy diciendo cuántos maridos has tenido. Jesús se había manifestado de manera encubierta, pero aquí lo dice abiertamente. Y no se queda corto en su respuesta, porque continúa diciendo, no solo eso, sino que afirma que Él volverá. Volverá de manera visible y gloriosa, como el Mesías viniendo en las nubes, en el cielo. Aquí Jesús aceptó ser el Cristo, el Mesías, el enviado, el bendito de Dios. Y me gusta más cómo lo narra el Evangelio de Mateo. Vamos a buscar en Mateo 26, por favor. Mateo 26, capítulo 26, verso 63. Porque aquí Jesús, a fin de subrayar la gravedad, el sumo sacerdote dice una palabra que compromete a Jesús a decir la verdad. Este sumo sacerdote pone a Jesús bajo juramento, un juramento solemne, un juramento que demanda una respuesta directa. ¿Alguien puede darle lectura, por favor? 26:63. Este juramento, esta
palabra que utiliza el sumo sacerdote, que lo menciona el Evangelio de Mateo, demanda una respuesta verdadera. Le está exigiendo, dinos, ¿quién eres? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el Hijo de Dios? En realidad el sumo sacerdote le estaba diciendo, ¿pretendes realmente ser el Mesías que hemos esperado? ¿Estás pretendiendo que eres el enviado de Dios? Y Jesús en su respuesta, hermano, extiende su mirada hacia el futuro. Extiende su mirada hacia los acontecimientos finales. Ve en su respuesta diciéndole que Él es el Hijo del Hombre y que van a poder verlo a la derecha del Padre, en poder, en autoridad, en gloria, mencionando y haciendo énfasis en los milagros que venían, en lo que iba a pasar en el Calvario, en la resurrección, en la ascensión y en su ocupación en el lugar a la derecha del Padre. Glorioso, un regreso glorioso en las nubes, en el cielo. El día del juicio y todo en su conjunto en una sola frase. Cuando la Escritura nos habla de que Dios se manifestaba en una nube, estaba hablando de la presencia de Dios, estaba hablando del juicio, estaba hablando de la autoridad de Dios. Y es lo mismo que Jesús les dice, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con poder, con gloria, con autoridad. En el día final, Jesús mismo será el juez. Él les está diciendo a este grupo de personas que están llevando a cabo un juicio eclesiástico, un juicio que era totalmente ilegal. Ustedes me juzgan a mí. Ustedes me tienen aquí rompiendo todas estas reglas, haciendo un juicio de manera ilegal. Pero yo les recuerdo que cuando yo venga en las nubes, seré el juez. Y dice, y que lo van a poder ver aún aquellos que lo traspasaron. Y les está recordando, ustedes ahora me juzgan. Un juicio ilegítimo, un juicio injusto, un juicio que ya hay un veredicto. Pero yo les recuerdo que cuando vengan las nubes, voy a llevar a cabo también un juicio. Estos mismos hombres, Caifás, Anás, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, tendrán que responder a ese crimen entonces, al crimen que en ese momento estaban cometiendo. La profecía de Cristo, la respuesta de Jesús en ese momento, también es una advertencia. Y es una advertencia para nosotros. Porque esa venida de Jesús en las nubes es un acontecimiento futuro. Es un acontecimiento que todavía está por venir. ¿Por qué Dios en su palabra nos está hablando? ¿Por qué en esta parte del Evangelio de Marcos nos está haciendo un énfasis? ¿A quién me estoy dirigiendo? ¿De quién está hablando principalmente? De aquellos que representaban la autoridad, de aquellos que tenían una responsabilidad. Jesucristo vendrá en las nubes. Y es un acontecimiento que todavía está por cumplirse. Marcos capítulo 14 en el verso 62 tiene una clave especial, tiene una respuesta especial. Ya vimos lo que hicieron los fariseos, el sumo sacerdote, los sacerdotes principales y los escribas. Vimos lo que hicieron, cuáles estaban siendo y habían sido durante mucho tiempo la forma de conducirse. Pero aquí nos está diciendo de lo que hizo Jesús. ¿Qué nos quiere decir Dios en esta porción de Marcos, hermano? ¿Que veamos lo que hicieron ellos? ¿Que eso era lo importante? ¿O que veamos lo que hizo Jesús en ese momento? Vaya conmigo ahí al versículo 62. Jesús le dijo, yo soy. Significando, ¿verdad? Dándole a entender, oye, por cierto, yo soy el Cristo, el Hijo del bendito. Oye, yo soy el Mesías, yo soy el enviado. Yo soy quien va a restaurar a este pueblo.
Esto también nos arroja una luz del significado de lo que leíamos en Mateo, cuando él contesta, tú lo has dicho. Jesús le da una respuesta al sumo sacerdote, tú lo has dicho. Reconoció su identidad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, reconocemos nuestra identidad? ¿Quién nos ha hecho lo que somos? ¿Quién nos dice qué somos? ¿Cómo somos? ¿La manera de conducirnos, como los fariseos? ¿O alguien que nos ha comprado a precio de sangre? Jesucristo dijo, yo soy, porque Él estaba seguro de su identidad. Él sabía quién era, Él sabía su propósito. Y cuando Él responde que verían al Hijo del Hombre, está diciendo, aquel a través de y por medio de quién, y por medio del sufrimiento de quién, van a obtener la vida eterna. Los sufrimientos que Jesús obtuvo le trajeron la gloria. Dice, pero que era glorioso desde la eternidad. El Hijo del Hombre, aquel a quien había venido no para ser servido, sino para servir. Aquel que reconocía para qué había venido a ese lugar, cuál era el propósito con el cual estaba allí en ese momento. ¿Cuál era su misión? Entregar su vida en rescate por muchos. Jesús reconoció su misión y dijo, verán al Hijo del Hombre. ¿Nosotros reconocemos cuál es nuestra misión, hermano? Reconocemos para qué Dios nos ha enviado a este lugar, nos ha hecho nacer en este tiempo, en esta generación, en esta comunidad, por el cual, ¿cuál es la razón por la que vivimos en esta comunidad? Por la que venimos a esta iglesia, ¿cuál es nuestra misión? Jesús reconoció su misión y dijo, yo estoy aquí porque sé a lo que he venido, porque he venido no para ser servido, sino para servir. He venido a este lugar para poner mi vida, nadie me la quita, yo la pongo porque tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Jesús sabía su misión. ¿Cuál es nuestra misión ahora, hermano? ¿Estamos viviendo en esa misión? Y cuando sigue hablando Jesús, verán al Hijo del Hombre a la diestra del Padre, a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Reconoció su autoridad. ¿Recuerda que hubo 2 de sus discípulos que le pidieron eso? La madre de estos discípulos le dijo, Señor, te pido que mis hijos estén uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Para los judíos era muy importante la posición. Jesús sabía su lugar. Jesús sabía que estar ahí era porque estar a la derecha del poder de Dios era tener la autoridad. Jesús reconoció su autoridad. ¿Cuál es nuestra autoridad, hermano? ¿Autoridad tenemos? ¿En nombre de quién tenemos autoridad? En el nombre de Jesús. Entonces recuerde, Jesús dijo, yo soy. Reconoció su identidad. Jesús dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Reconoció su misión. Jesús dijo, estaré a la derecha del poder de Dios, de la majestad y de la gloria de Dios. Reconoció su autoridad. Viniendo en las nubes del cielo. Reconoció su propósito. Y podemos ver que ese tercer propósito, ese último propósito, está por cumplirse. Porque estamos esperando ver a Jesús en las nubes. ¿Lo estamos esperando? Lo estamos esperando. Estamos esperando poder ver a Jesús que viene con su poder, con gloria, no para ser enjuiciado, no para ser juzgado, sino ahora para ejercer su autoridad. Jesús reconoció su identidad, Jesús reconoció su misión, reconoció su autoridad y su propósito. ¿Qué nos dice los versos finales aquí en el Evangelio de Marcos?
Léalo conmigo. Vamos a leer. ¿Qué hicieron estas autoridades después de lo que Jesús acaba de confesar? Verso 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decir: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. ¿Sabe que estaba prohibido que el sumo sacerdote se rasgara sus vestiduras? Porque él era una persona de autoridad. Pero ellos mismos estaban quebrantando, llevando toda esta ilegalidad en el juicio. El sumo sacerdote solo podía traer su vestidura cuando estaba en el templo. El sumo sacerdote no estaba en el templo, estaba en su casa, haciendo un juicio injusto. Entonces les manifiesta: ¡oh, qué gran dolor! ¡Qué blasfemia tan grande! ¡Qué pecado tan grave! ¿Qué era mayor? ¿La ilegalidad, la injusticia que estaban haciendo? ¿O manifestar que Jesús estaba blasfemando? ¿Sabe que en los libros que escribió Moisés habla acerca de esa situación en la que podían rasgarse sus vestiduras? Situación en la que alguien era acusado de blasfemia. ¿Cuál era el castigo por la blasfemia? La muerte. Entonces no necesitaban ya ninguna otra evidencia. Jesús mismo estaba siendo declarado un blasfemo. Y dice: ¿qué más necesidad de testigos tenemos? Todos han escuchado la blasfemia. ¿Qué les parece? Y entonces todos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. En el libro de Deuteronomio, en el libro de Números, describe que el Mesías, el enviado, el Salvador, el Redentor, iba a tener una capacidad especial para profetizar. ¿Sabe por qué le cubrieron la cabeza? Dice aquí: y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro. Le cubrieron la cabeza porque querían decir: bueno, ¿eres el Mesías? ¿Eres el Cristo? Profetiza, a ver, di quién te está pegando, di quién te está escupiendo, quién te está maltratando. Se burlaban, porque ellos conocían que el Mesías tendría una capacidad sobrenatural para decir, para profetizar, para señalar. Y eso de cubrirle su rostro era una burla, porque le decían: a ver, adivina, ¿quién te ha pegado? Y los alguaciles le daban bofetadas, otros le daban puñetazos y le decían: profetiza. Vemos aquí la postura de estos hombres, el personaje principal. ¿Qué buscaron hacer estas autoridades religiosas? ¿Qué buscaban hacer? Acusar a Jesús. Este pueblo de Dios buscaba acusar a Jesús. Estos que eran líderes, que eran los principales, que eran los representantes, buscaban acusar a Jesús. Hoy en día, hermano, ¿de qué manera tratamos nosotros de acusar a Jesús? ¿De qué forma tratamos de lavarnos las manos y decir: es que Dios no me sana, es que Dios no me contesta, pues es que es culpa de Dios, porque Dios no hace las cosas, porque Él no me escucha, porque Él no me responde? Estamos buscando acusar a Jesús. Es que Él no hace, no oye, no me da. No puedo dejar esta tal o cual situación, porque Él no me ayuda, no me fortalece. Si tengo problemas, no sé, se me ocurren muchos, de drogas, de alcohol, de deuda, de adicciones. Es que Jesús no me ayuda. ¿Cuántas veces tratamos de acusar a Jesús? De encontrar algo y decir: la culpa es de Él.
Y entonces nos comportamos como esos fariseos. Creo que es tiempo de dejar de acusar a Jesús y de empezar a comportarnos como alguien que tiene y reconoce su identidad, como alguien que sabe y lleva a cabo su misión. Como alguien que reconoce su autoridad y que sabe cuál es el propósito que Dios le ha dado, por el cual está aquí, ahora. Si no queremos seguir pareciéndonos a ese pueblo de Dios que le representaban y que eran los líderes y que eran su autoridad, debemos de dejar de buscar acusar a Jesús. Debemos de buscar dejar de comportarnos como las autoridades, como los fariseos, como los líderes religiosos, y ver a aquel que estaba allí reconociendo quién era, reconociendo a qué había venido y quién le había dado todo lo que tenía en ese momento. ¿Reconocemos lo que tenemos, lo que somos, lo que Dios nos ha hecho? Empecemos a responder entonces, a abrir nuestra boca, sí, y responder como Jesús. Póngase de pie, por favor.